nueva programación, una nueva transmisión de este culto de escuela dominical. Les habla el pastor Vladimir Burgos, quien les da ese fraternal recibimiento, un caluroso saludo en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Queremos saludar a todos los hermanos, a todos los amigos que están pendientes de esta transmisión. Agradecemos al Señor por sus muchas misericordias, porque hasta aquí pues el Señor nos sigue ayudando, el Señor sigue siendo fiel a su palabra, fiel a sus propósitos, y a Él damos toda la gloria, a Él damos toda la honra, todo el honor, todo el reconocimiento, porque solamente Él es digno de la alabanza, de la adoración. Amados, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor, y les invito por favor a que nos ubiquemos en el libro de los Hechos, el capítulo 18. Vamos a leer, amados hermanos, usted me acompaña ya en su hogar. Vamos a leer el pasaje comprendido entre los versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a hacer otra oración, pero ahora vamos a orar para que nuestro corazón esté dispuesto y podamos recibir el consejo de Dios en esta mañana. Que el Señor nos quiera hablar bajo ese tema, un refrigerio en la persecución. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiero darte gracias una vez más por permitirnos acercarnos a ti en el poderoso nombre de tu Santo Hijo Jesús. Señor, después de adorarte por unos momentos y experimentar tu misericordia y tu presencia maravillosa, queremos, Señor, ser alimentados. Señor, aunque sea el instrumento que vaya a transmitir esta palabra, por favor, nutre mi vida, Señor, también. Que todos los que estemos, Señor, participando de este culto en este momento en vivo o después que lo vean en diferido, recibamos, Señor, ese alimento, esa fortaleza, esa sanidad, ese refrigerio para nuestra alma, Padre. Obra como solamente tú lo sabes hacer. Señor, desbarata las obras del diablo, desbarata toda oposición de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret, y llena con tu Espíritu Santo cada vida, Padre. Salva las almas, Señor, y glorifica tu nombre, edificando tu pueblo a través de tu santa y poderosa palabra. Señor, te entrego mis labios, te entrego todo mi ser, para que tú me des palabra de sabiduría, palabra que pueda llegar al corazón del oyente, Señor, y que podamos, Señor, terminado esta enseñanza, sentirnos, Señor, satisfechos, que todo nuestro ser se sienta lleno de ti, Padre, y la gloria y la honra sean solo para ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema, un refrigerio en la persecución. Tenemos en el fondo una imagen pues que nos hace alusión precisamente a ese pasaje del libro de los Jueces, cuando Gedeón es llevado, dirigido por Dios, a unas aguas, porque el Señor quería probarlo. Y siempre que encontramos un pasaje en la palabra de Dios, de un pueblo cansado de ir avanzando en el camino, cuando hay aguas, se lanzan y llamémoslo así, se tiran no solamente a tomar agua, sino a refrigerar todo su ser, a bañarse, a sentir el cambio, porque el agua, la palabra dice que es muy refrescante. Ahora, vamos a considerar este tema basado precisamente
en lo que nos compete en el libro de los Hechos capítulo 18, de la visita de Pablo a la ciudad de Corinto. Entonces, a lo largo de la escritura, como decía antes, nosotros veremos a Dios preparando ese refrigerio para su pueblo, para que continúe el camino, sabiendo que en el servicio a Dios van a haber muchas oposiciones, y esa oposición precisamente pues va a generar ese cansancio, esa fatiga, muy normal, por cierto. Entonces, para nosotros no sabemos qué pueda pasar en 10 minutos, en 15 minutos, en un minuto, en un día, en un año. No sabemos, no lo sabemos. Pero la sabiduría insondable, inescrutable soberanía de Dios, Dios siempre prepara un buen momento, un buen lugar, una situación para que, a pesar de que sea muy difícil ese trecho que se viene atravesando, aparezca ese refrigerio, y que eso a la postre será un canal de bendición. Porque es que nosotros no entendemos, por ejemplo, por qué el Señor permite a su pueblo atravesar momentos difíciles. Pero como pasó allá en Juan capítulo 4, que dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Y dice que el Señor estaba cansado, estaba fatigado, y él se quedó ahí junto al pozo esperando que llegara alguien a darle de beber. Pero él lo que quería era darle de beber a algún necesitado. Entonces, hay momentos en los que quizás no entendemos el por qué, y como se podía decir, no he salido de la una cuando ya entro en la otra. Pero, amados hermanos, Dios sí tiene control de todas las cosas. El Señor sí que lo tiene muy bien controlado todo, porque Él es perfecto en toda su soberanía. Ahora, Pablo nos registra la palabra que es movido para irse a Corinto, después de estar en Atenas. Mientras que Silas y Timoteo, ellos se separaron desde Berea debido a la persecución. Entonces, Silas y Timoteo avanzaron hacia la región sur de Acaya, pero Pablo con Lucas, su acompañante, fueron por la ruta de Atenas. Entonces, cuando ya Pablo, Dios lo usó para hacer su obra ahí en Atenas, dice que parten para Corinto. Y mencionar o hablar de Corinto en la antigüedad era sinónimo de hablar de corrupción moral. En Corinto había un templo a la diosa Afrodita, que era la diosa de la ¿cómo se llama eso? De la reproducción, aún de la sexualidad. Y entonces en ese templo había una cantidad de prostitutas que para sus ritos ellos tenían relaciones sexuales, orgías ahí. Por eso esa ciudad era muy reconocida por su libertinaje, por la fornicación abundante y en especial por la prostitución. Cuando se refirieran a una mujer como Corintia, era un seudónimo de decirle: usted es una ramera, usted es una prostituta. Pero Corinto también era una ciudad comercial. Debido a su posición geográfica, brindaba mucho beneficio para el comercio. Y también cerca de allí tenían lugar unos juegos que eran muy reconocidos, que eran los Juegos Ísmicos. Dicen los historiadores que en algún momento tuvieron una relevancia similar a la de los Juegos Olímpicos que se realizaban en Olimpia, que eran cada 4 años. Los Juegos Ísmicos también pues tenían una gran relevancia, y esto atraía a un gran número de personas. Y toda persona que iba hacia la ciudad de Corinto sabía que no era fácil. ¿Por qué? Porque precisamente
iba a enfrentarse a un entorno totalmente viciado. O sea, que el que fuera ya, que quisiera ser fiel, debía tener una firmeza de corazón, porque estaba muy pervertido el entorno social en esa ciudad. Ahora, del versículo 1 al versículo 17 que vamos a tratar de considerar en esta mañana, a lo largo encontramos que, por ejemplo, el versículo 3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo era un hombre que sabía hacer tiendas. Él venía de la ciudad de Cilicia, de Tarso, y esa era una región que tenía mucha cría de cabras, y pues sus pieles eran muy usados para hacer tiendas. Y Pablo pues había aprendido, aparte de eso, que para los rabinos judíos, ellos les era necesario aprender un arte. Y no solamente ellos, sino que dentro de la idiosincrasia judía, el aprender un arte era una necesidad, porque decía: el padre que no le enseña a un hijo un arte, lo está enviando a que sea un ladrón, a que sea un delincuente. Porque todo delincuente hace este mal porque no sabe hacer nada o porque no quiere hacer nada. Pero dice la palabra: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga lo necesario y lo suficiente para sí y para tener con qué compartir con el necesitado. Entonces Pablo, él llega a Corinto, y él, como sabe trabajar en esta arte, pues ubica a una familia que, además, por el contexto que nos muestra, eran ya creyentes, eran judíos creyentes. Y entonces pues esto, como lo miraremos más adelante, de una vez fue un refrigerio para el apóstol. Ahora, Pablo tenía un llamado a ser apóstol, a ser mensajero de las palabras de salvación de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso su anhelo, su pasión siempre era eso. Además, Pablo tenía las credenciales para poder participar activamente del culto en la sinagoga como judío. Y Pablo siempre usó el Antiguo Testamento para confirmar que las promesas que decía Dios en los profetas, en los salmos y en la ley, era Cristo. Entonces, por eso encontramos ahí, amados hermanos, en el versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. El término discutir, en una enseñanza pasada lo mencionamos, hoy vamos a tocarlo brevemente, es decir por completo, es disertar, es enseñar. Entonces Pablo, ¿qué era lo que hacía? Que es un gran ejemplo. Él lo primero que hacía era abrir la Escritura, dar a conocer las verdades completas del Evangelio. El siguiente paso ya era persuadir. Y el término persuadir significa convencer con argumentos, descansar mediante una certeza interna. Es decir, no se puede persuadir a alguien a quien no se le ha expuesto un argumento. Primero hay que llamarle la atención mediante el abrir la palabra. Entonces, mire que esto es un consejo que nosotros debemos procurar poner por obra. Claro, previo a esto ha debido haber esa comunión con Dios, para que cuando se abra la Escritura vaya con la sal de la doctrina y vaya con el aceite de la unción. Entonces, mire que esta apertura en Corintio nos muestra la palabra que al momento en que llega sus compañeros Silas y Timoteo, dice la palabra que Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Estaba entregado por completo. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta que la palabra empezó a surgir efecto, y entonces, en la manera y en la medida
en la que Dios empiece a salvar las almas, el trabajo se incrementa. Entonces, nosotros, como pastores, en esta obra hemos aprendido que no es pecado que un pastor trabaje, pero en la medida en la que Dios le va añadiendo personas, el tiempo hay que dedicárselo a todo lo que tiene que ver en la empresa de Dios, que es, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Entonces, es hacer la voluntad de Dios. Y Pablo nos enseña eso. Ahora, hay una palabra muy preciosa acá, porque es que ese término entrega por completo, en el griego habla de sostener juntos, de comprimir, de arrestar como un prisionero, de constreñir. O sea, Pablo se sentía tan dependiente de hacer la voluntad de Cristo, que así como un prisionero pierde su voluntad y depende de las autoridades que le rigen, así Pablo se sentía. Decía, no, pero es que yo necesito predicar el evangelio. Y Pablo, él por eso dice, se entregó, estaba entregado por entero, o sea, todo su ser estaba mentalizado en anunciar a Cristo, en decirle a las almas que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el Señor. Porque es que cuando Dios empieza a tratar, nosotros a veces quisiéramos que todos los días hubiera un avivamiento y que viviéramos en un continuo avivamiento. Y yo le he compartido a la iglesia que nosotros debemos concientizarnos y prepararnos, porque un avivamiento conlleva un gran sacrificio. Y hay partes, hay iglesias que están en este momento en un avivamiento precioso. Continuamente se siguen salvando las almas. Pero antes de eso, previamente, ha debido haber una capacitación del Señor, una preparación, una llenura del Espíritu Santo, una entrega de todos los salvados por querer ver más almas salvadas. Y no usando estrategias humanas, no usando artimañas del error, como hacen muchas falsas doctrinas, que incrementan su membresía, pero no bajo la unción ni la dirección del Espíritu Santo, sino mediante estrategias, falacias y argumentos equívocos que son producto de una mente perversa. No, es un trabajo que hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo necesita que nosotros nos entreguemos por completo. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a tener un culto misionero virtual. Y en los cultos misioneros hay muchos que le dicen, sí, Señor, cuenta conmigo. Señor, aquí estoy. Yo iré, Señor, yo iré. Pero cuando hay una demanda, cuando hay una necesidad, entonces dice, no, Señor, hacemos como Moisés. No, envía a quien debes enviar, busca otro. No, si Dios me está haciendo sentir a mí y Dios está confirmando ese sentir con la autoridad que me corresponde, porque siempre debemos estar sujetos a autoridad, pues entonces debemos hacer lo que Dios nos ha mandado. El viernes pasado tuvimos una preciosa vigilia precisamente acerca del liderazgo, y dentro de las cosas que nos hablaba el Señor está de que nosotros debemos estar sujetos a autoridad. Que no es que Dios me mandó a hacer algo a mí y yo paso por encima, y supuestamente Dios me mandó a hacer algo y paso por encima de la autoridad, no comparto, no me sujeto, y después puede haber un problema y ahí sí le voy a echar la carga a la autoridad. No, así no obra Dios. Dios siempre actúa por un parámetro de autoridad. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Mire que primero discutía, después persuadía, pero ahora, después de que se entregó por completo, está también testificando. Y este testificando habla de atestiguar o protestar fervientemente, de exhortar. Y recordemos que exhortar no es regañar, exhortar es llamar la atención a alguien con un espíritu de mansedumbre, con el objeto de recuperarlo, de restaurarlo o de volverlo en sí. ¿Y qué más significa testificando? Dar testimonio. O sea, ya Pablo se había hecho notorio en Corinto que su vida era diferente totalmente a lo de sus
otros conciudadanos, y él les decía, esto no le agrada a Dios. Y cuando ya las personas, porque a la doctrina, amados hermanos, hay que enseñársela a la iglesia. Al mundo hay que enseñarle las buenas nuevas de salvación. Hay que enseñarle que Cristo los ama. Hay que enseñarle que Jesucristo es la salvación. Pero al inconverso no es conveniente enseñarle doctrina porque se va a malformar. Primero es necesario que ame a Cristo para que cuando ame a Cristo abandone todas las prácticas pecaminosas, no por obligación, ni por una presión, ni por una manipulación, sino por amor a Jesús. Quien hace las cosas por amor a Jesús no echa para atrás, nunca. ¿Por qué? Porque es que, como dice Pablo a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, de tal forma que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, es esto lo que nos debe mover, el amor, la sinceridad con la cual nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Entonces, amados hermanos, donde quiera que se predique este precioso evangelio, va a haber antagonismos, porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo, dice la Biblia, gobernado por el diablo, por el príncipe de este mundo. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Hay muchas personas, en especial en este tiempo, que le rehuyen al servicio a Dios, al salir al ministerio, a pesar de que son conscientes que tienen llamado, precisamente por esto, por la oposición. No, pero es que a mí no me gusta que hablen mal de mí, y eso es fijo que habla mal de uno. No, es que a mí me da pena esperar que otro me dé. De todas maneras, cualquier trabajador espera que otro le dé, sino que usted asume que es un pago, pero otro es el que le da. Un docente prepara una clase, por ejemplo, ahorita los que están dando sus clases virtuales, pero él lo asume como un trabajo, pero realmente otro es el que le está dando. Por eso el que le trabaja al Señor hace la misma función, solo que su enfoque es espiritual y es el trabajo más loable, que es procurar preparar almas para el reino de los cielos. Los entes educativos preparan un cerebro capaz de razonar. Los padres preparan personas, pero los pastores preparan almas para agradar al Señor. Eso es un trabajo. Por eso, ¿por qué sentirse mal cuando Dios ordena que le dé el sustento? Siempre alguien nos va a dar. Y siempre hay trabajadores que le pagarán a sus empleados de mala gana porque son ávaros. Siempre habrá quien dé las cosas porque le toca o de mal sentido. Pero igual, hay muchos hijos que no agradecen el trabajo de los padres. Y aún así hay que hacerlo. Entonces, siempre va a haber antagonismo en las cosas que corresponden a lo bueno, a lo edificable. Y en este aspecto, mire que el Señor Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan, versículo 18 al 21 dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, escuche bien, amado hermano, que usted de pronto a veces le dice al Señor: Señor, pero ¿por qué yo trato de buscarte más y entre más te busco más se me levanta oposición? Eso es lo normal, eso es lo normal. Cuando un árbol está cargado, es cuando le lanzan piedras, le dan palos, se le montan, parten gajos por obtener el fruto. Pero dígame, ¿quién se cuelga, quién le tira a un árbol sin fruto? Nadie. Nadie. Por eso, si usted procura agradar a Dios, tranquilo, tranquilo, si a usted lo están persiguiendo. Dice: también a vosotros os perseguirán. Mire lo que advierte el Señor: si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Este es el refrigerio. Así como han guardado la palabra de Cristo, palabra que Cristo nos dio a nosotros, también la van a guardar. Y dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, el problema es porque en nuestro ser está el sello de Cristo. Y el diablo se ofende
que ya no somos propiedad de Él, que ahora somos propiedad del reino de los cielos. Por eso, si a usted, amado hermano, amada hermana, amado consiervo, líder, lo están persiguiendo por hacer lo correcto, y cuando hablo de persecución o de oposición, no es simplemente que lo estén amenazando. Si usted a sus oídos llega que están hablando mal de usted, que alguien que usted consideraba de pronto su amigo está conspirándolo, no, tranquilo, relájese, no se preocupe, tranquilo. En primer lugar, nosotros también hemos hablado mal de otras personas. Nosotros también hemos comentado algo nocivo contra otros. Entonces dice la Biblia, tranquilo, usted también lo ha hecho. Y en segundo lugar, no se preocupe porque eso es normal. Eso es normal en un mundo caído. Dios es el único que nos puede dar ese refrigerio. Ahora bien, si hay algo que en cierta manera desencadena la oposición, el asedio de las tinieblas, es cuando un creyente viva, cuando un siervo viva y difunda la palabra de Dios. Cuando hay ese equilibrio entre lo que predica y lo que vive. Porque hoy hay muchas personas que predican muy bonito, pero viven totalmente diferente a lo que predican. Hablan de santidad en el corazón y no conocen qué es santidad. Hablan de humildad y son orgullosos, altivos. Hablan de respeto y no respetan ni a la esposa ni al esposo, a nadie. Entonces, no. Dios quiere que nosotros seamos, hermano, mesurados y equilibrados entre lo que hablamos o lo que exigimos y lo que vivimos. Porque la palabra, el primero que nos corta es a nosotros. Entonces, esto es algo muy claro, que encontramos aún desde el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. En el capítulo 29, el versículo 27 dice: abominación a los justos es el hombre inicuo. ¿Por qué un creyente no se siente bien con una persona que practica la maldad? Porque es que es como la luz y las tinieblas, lo dulce y lo amargo. Pero igual es de allá para acá. Dice, y abominación es al impío, el de caminos rectos. Entonces, mire, ¿quién es el que más se ofende de la iglesia que quiere vivir en santidad? ¿El inconverso? No, él no. No, ¿sabe por qué? Porque el inconverso lo ve y dice, esos evangélicos podrán ser locos, pero qué bonito viven, qué bonito se visten. A mí me gustaría, mira, que mi mujer, mi esposa, el único que la pudiera disfrutar sea yo. Pero mire, la disfruta más el vecino, todo el mundo, porque yo llego a trabajar tarde y eso piensa. Pero es el que más ataca y se ofende contra un pueblo que viva en santidad, contra un pueblo que quiera agradar a Dios, contra un pueblo que quiera ver las almas salvadas y transformadas. Los impíos, los descarriados, los que estuvieron un día en las delicias del Espíritu y ahora están en el fango del pecado, en las llamas eternas que ya le están carcomiendo la suela de sus zapatos. Ellos les ofende, les es abominación el de caminos rectos. Y por eso, como dice Gálatas, hablando de la analogía que había entre Ismael e Isaac, y lo mismo que hay entre el que es carnal, el que nace de la carne, y el que entre es espiritual. Dice, el carnal siempre perseguirá al espiritual. ¿Quién es el que más ofende? Ese que se alivianó, ese que ya perdió el decoro, ese que ya está en la iglesia o va a la iglesia o escucha un culto, pero vive peor que un mundano, actúa peor que un mundano, ha perdido principios. Ese es el que más ataca. Ay, pero tanto legalismo, tanto fanatismo. Mire, yo estoy bien así. No, usted no está bien, sea sincero, sea una persona de carácter, reconozca que usted no está bien. Usted sabe que en su secreto se siente vacío, en un hueco, abandonado, no siente la gracia de Dios, hasta tiene miedo morirse, porque usted sabe que le esperan las llamas del infierno, usted lo sabe. Entonces, no ataque al que vive para Dios, más bien arrepiéntase y vuelva hacia el Señor, el cual será amplio en perdonar. Deje los malos pensamientos. Nosotros debemos procurar de reconciliarnos con Dios, porque es que es ahí donde va a haber refrigerio. Amado hermano, usted que está haciendo un esfuerzo, usted que siente que esa persecución en el trabajo, joven, usted
que siente persecución en el estudio porque usted no se ha avergonzado de Cristo y usted ha dado a conocer que usted es un hijo, una hija de Dios, y a usted le dicen, ay, ahí viene el bobito, la bobita, la media monja, ay, ahí viene. No se avergüence, porque Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, segunda carta, el versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Dios siempre permite las cosas con una contraparte. ¿Qué es preferible? ¿Que nos persigan por ser buenos creyentes, por procurar agradar a Dios? ¿O es preferible que lo persigan por ser un delincuente, por ser un violador, un ladrón, un asesino, un atracador, un narcotraficante, un mentiroso? De esa gente que en todos lados deja fiado y ya, mejor dicho, en ninguna parte, y cambian de casa en casa, de barrio en barrio. Usted, que donde lo ve, para ladrón, irresponsable, págueme. ¿Usted le parece esa persecución más bonita que le digan a grito entero, usted es un ladrón? Y usted sabe, y yo soy un ladrón, porque la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. El que hace lo malo ve una patrulla y se asusta porque piensan que va por él. Pero el Hijo de Dios, dice la palabra, mas el justo está confiado como un león. Entonces, hermano, de una o de otra manera siempre va a haber persecución, pero es preferible que la persecución venga por hacer lo bueno y no por hacer lo malo. Ahora, el apóstol Pablo aquí estaba sufriendo, dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los judíos, que eran los primeramente llamados a escuchar el Evangelio, en vez de regocijarse con el mensaje de salvación en Cristo, se oponían a Pablo, se oponían al mensaje que Dios le daba al apóstol Pablo. ¿Y qué significa oponerse? Significa, dice, ponerse uno mismo en contra. O sea, había gente y todavía hay gente que se atreve a levantar la cara y hablarle así y decir cuantas sandeces le vengan a aquel que está haciendo la obra de Dios. Estos judíos se oponían, resistían a Pablo, resistían el Evangelio, pero Pablo no por eso se detuvo. Y no solamente se oponían, dice que blasfemaban. Y blasfemar habla de injuriar, de calumniar o de difamar. Difamar es aquello que se dice para dañar la honra de otro. Calumniar son aquellas mentiras que se dicen para deteriorar la estima de una persona. Injuriar es aquellas cosas que se hablan y que se dicen en contra de alguien que está haciendo lo bueno, pero se dice en un mal sentido para que sea tenido como malo. Esto es blasfemar. O sea, ellos hablaban de Cristo como lo peor cuando Cristo es lo mejor. Esta oposición le correspondió al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo también nos enseña aquí algo que nosotros también debemos tener en cuenta para no caer en el escepticismo ni en la desesperación, porque es que se está viendo un tiempo en el que se quiere depender más de las autoridades que de Dios. Históricamente, siempre las autoridades han estado más de parte de la oposición contra el Evangelio que del avance del Evangelio. Históricamente, desde los tiempos del apóstol Pablo, y las veces que se ha hecho ese matrimonio entre iglesia y Estado, han salido unos monstruos, porque la historia lo registra también. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos relación con las autoridades, que no las respetemos, que no las obedezcamos. Claro que sí, que ellos en su momento puedan, según sus funciones, apoyar o a dar permisos para el avance, claro que sí. Pero el problema es cuando queremos esperar que ellos sean los que hagan todo, que vengan los recursos, que vengan los permisos. No, Dios los puede usar, que es diferente. Y Dios bendiga a todos aquellos que están en cargo de autoridad en cualquier área, que se dejan usar por Dios. Algunos ni siquiera conocen a Dios, pero se dejan usar y traen un beneficio para el pueblo.
usted será bendecido por Dios porque usted está usando la posición de autoridad que Dios le dio para bien. Será recompensado por el Señor. Pero es que aquí tenemos un caso particular, y es que la gente empezó a hablar en contra de Pablo y decir, ellos, los judíos decían, ellos quieren enseñar a los hombres a honrar a Dios contra la ley, y así no es. Y entonces llevaron a Pablo a una persona de autoridad que se llamaba Galión, y Pablo empezó a hablar, y él dijo, no, si esto no es de crimen, sino esto es de sus religiones, a mí no me interesa eso. Y entonces dice que los echó del tribunal, pero dice que los griegos se apoderaron de Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, y golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, estaban ejecutando un atropello, una amenaza, aún contra su propia vida, pero la autoridad competente se hacía el de ojos, que conmigo no es, el de oídos sordos y el de ojos cerrados. Esto lo vemos, amados hermanos, que contra el avance de la iglesia tristemente ha pasado. Mire que en el Evangelio según San Lucas tenemos en este caso protagonista a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y dice la palabra del Señor desde el versículo 14 al versículo 25 encontramos que Pilato le dice a la turba, al pueblo, pero venga, yo he indagado en este hombre, no le veo ningún problema. Se lo envía a Herodes y Herodes no le encontró nada. Yo no le hallo ningún delito para que este hombre sea acusado de muerte. Entonces, ¿ustedes por qué lo quieren hacer? Yo lo voy a soltar. Pero el pueblo decía, no, a él no, suéltenos a Barrabás. Y a este, crucifícalo. Y Pilato decía, pero es que ¿qué mal ha hecho este? Yo no encuentro ningún mal. Es que no tengo ninguna razón, ni siquiera para que esté preso, mucho menos para que sea crucificado. Pero la gente le decía, no, crucifícalo. Y quiero leer textualmente lo que este hombre de autoridad dijo. Dice el versículo 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado de la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando la autoridad le conviene, hace lo que supuestamente las masas dicen, pero cuando no, oídos sordos. Y eso es algo que contra la iglesia ha habido tristemente, lo reitero, pero que Dios, el Señor, siempre ha prometido estar con su pueblo a pesar de las muchas oposiciones. A pesar de todo lo que se quiera levantar en contra, el Señor prometió estar ahí con nosotros. Mire, en Mateo capítulo 10, del versículo 16 al 23, encontramos que el Señor les advierte. El Señor les dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si algo que me gusta del Señor es que Él es muy claro. Él nos dice, mire, ¿cómo le puede ir una oveja en medio de lobos? Por eso, hermanos, no nos extrañemos que el mundo nos aborrezca, que nos quieran comer vivos. Pero acordemos que tenemos un buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Como decía el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, mire que el Señor nunca dice, usted si lo ofende, vuélvase como un lobo, responda como le dicen, manso pero no menso. No. El Señor quiere formarnos diferente y que creamos que Él es capaz de defendernos. Surgirán preguntas, bueno, y entonces si eso es así, ¿por qué a tantos hermanos los han matado, los han expulsado? Estos son casos de la soberanía de Dios, como ya miraremos precisamente en este pasaje, Pablo, que ya ahondaremos un momentico en eso. Pero permítame, le leo algunos versículos más. Mire, dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles.
O sea que el Señor está diciendo, hay mucha gente que va a los tribunales y aún a las cárceles simplemente a ser predicadores del Evangelio. Y en el caso de nosotros los que trabajamos en la cárcel, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Están cumpliendo una función, un ministerio, que claro, ¿quién va a querer que Dios le haga ese ministerio? Si todos queremos es que Dios nos dé el ministerio de Gigi Ávila, de milagros, portentos y maravillas, y que convierta en 10,000 y tener congregaciones de no sé cuánto, pero al que Dios le entrega ese ministerio, ¿es menos que el otro? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, miren mis amados, que el Señor advierte acá que nosotros podemos ser perseguidos, pero que el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a dar la palabra para hablar. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver acá que el apóstol Pablo viene soportando desde el momento que se convirtió una serie de persecuciones y de oposiciones. Y cuando llega a Corinto, precisamente está huyendo de una persecución. Ha sufrido martirios, ha sufrido muchas cosas, como él mismo le testifica a los Corintios en la segunda carta. Pero viene el refrigerio. Y podemos encontrar aquí que, aunque la Biblia no lo dice textualmente, pero la reacción del Señor no lo intuye. Pablo, en su corazón, él era totalmente claro y certero de obedecer al Señor. Pero él también era humano. Él lo expresó. Yo también soy humano. Y la humanidad se cansa, la humanidad se deteriora, la humanidad se desconsuela, la humanidad se fatiga. Y por eso es que, amado hermano, si usted de pronto ha estado trabajando fervientemente al Señor y de pronto usted un día amanece como con el deseo de hacerlo, pero como que no le responde. O sea, como que usted va a orar y como que no le encuentra la sazón. Usted va a leer la palabra y como que no entra. Usted va a querer hacer lo que ha aprendido a hacer. Va a hablarle un alma y no sabe por dónde entrarle. No se preocupe. Tranquilo, por ahí pasamos todos. Y ahí lo que estamos necesitando es un refrigerio del Señor. Los momentos de desánimo, los momentos de dificultad, de desaliento, aún de decir, yo como que voy a tirar la toalla, yo como que no soy capaz, yo como que me equivoqué, yo como que no sirvo para esto. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros y nos ha pasado y nos puede pasar. Pero eso es para recordarnos el Señor que nosotros solo somos polvo y ceniza. Que el grande es Él. Porque también ha habido momentos en los que nuestra humanidad se ha sentido a desfallecer, pero en el momento de una necesidad hemos sentido cómo el poder de Dios nos sobrecoge y esa debilidad se acabó, se esfumó, vino la palabra, vino el poder, vino el milagro, vino la sanidad y uno se sorprende, Dios mío, y yo como estaba con este desaliento, yo con más ganas de echar para atrás y resulté yo hablando unas palabras de consolación y cómo Dios me unció para que se levantase tal hermano. Y mire que me alcanzó a mí, yo también me levanté. Claro, eso pasa también. Pero hay momentos en los que el Señor nos permite como que nos quedemos solos y a que nos acordemos. Ay, que sin ti nada, absolutamente nada puedo hacer. Amados hermanos, el favor de Dios, la misericordia de Dios puede surgir en cualquier momento. Pero la bendición, la respuesta del Señor viene ahí. Nuestro amado Salvador Jesucristo es un ejemplo de ello. El Señor ya estaba en las postrimerías de ir a la cruz. Y Él se fue a orar. Y en Lucas 23, 42 y 43, Él le dice al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, ahí está sintiendo el mismo conflicto interno que tenía Pablo. Y dice la palabra, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermanos, cuando nos sintamos más cansados, más desanimados, pero con el corazón, dentro del corazón con deseo de seguir, ahí va a venir la palabra, ahí va a venir la unción de Dios, ahí va a venir el toque de Dios, ahí va a venir el trato de Dios.
Ahí va a venir en esta mañana. ¿Cuántos de los que me están viendo, ustedes están sintiendo el refrigerio de Dios? Ustedes están sintiendo como esa imagen que está en el fondo, esa planta que está recibiendo la lluvia tenue que refresca y aviva el crecimiento. Pablo, en su afán de ganar almas, él se cuidaba y cuidaba el rebaño. Y por eso, con gran celo, él defendía al rebaño de todas las falsas doctrinas. Por eso él cuando se opusieron y blasfemaron, él con vehemencia dice, sacudiendo los vestidos, dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora y me voy a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, ahí estaba el remanente que Dios le estaba entregando. Y si permanecían así con esa coyuntura, iban a tratar de dañar lo que Dios estaba haciendo con las nuevas personas por causa de aquellos que no querían convertirse. Porque hay personas que han querido adoptar un evangelio a su manera y quieren imponerlo y persiguen al que quiere agradar a Dios. Pero Pablo lo defendía. Todo esto genera cansancio. Todo esto genera, amados hermanos, fatiga. Y mire que Pablo, ¿qué usó? ¿Cuál fue el derrotero que usó Pablo? Acatar las condiciones del Señor. Dice ahí: saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. El Señor le dijo: si aquí no quieren oír, sacúan los pies y váyase para otra parte, que en otro lugar le van a querer escuchar. Vaya, tranquilo. Porque muchas veces no hay que perder el tiempo en casas o en hogares o en personas que no quieren atender a Dios. Hay que pedir la dirección de Dios. Porque a veces nosotros queremos forzar, yo quiero. Y por ejemplo, hay gente que le dice a todo el mundo, le dice: venga, háblele a mi hijo, háblele a mi hijo, háblele. Y es que el testimonio que usted le ha dado no ha sido suficiente. Hay que orar y esperar y seguir dando testimonio y seguir hablando la palabra. Porque hay personas que quieren que se le dediquen solamente a una persona. Dios es el que sabe qué fruto está maduro para cegarlo, para llevarlo al granero y no desgastarnos nosotros, porque dice la palabra: con esperanza de recoger ara el que ara. Nadie trabaja para que lo vean, no, trabaja para recibir un fruto. Eso es normal, eso está muy bien. Y entonces Pablo, él se fue a los gentiles porque él fue un hombre llamado a ser apóstol de los gentiles. Y es que, amados hermanos, cuando les digo de que nadie trabaja para que lo vean, es bíblico. Es una ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha, de la causa y el efecto. Y el mayor consuelo o la mayor gratificación que uno experimenta cuando trabaja en las cosas del Señor es ver a Dios cómo salva, cómo transforma una vida. Es algo maravilloso, es precioso. O sea, todas las almas son de igual valor para Dios, pero uno humanamente se goza, por ejemplo, cuando uno ve una persona que ha sido un instrumento del diablo, que ha sido un delincuente, que ha sido un matarife, que le ha causado mucho daño a las personas, y que por tiempo aún su cuerpo y su mente se habitúa a eso, y después abandona eso y empieza a caminar con Cristo. Claro, muchas cosas de su carácter han sido influenciadas, y no es lo mismo que una persona que de pronto su único pecado grave era que era un borracho, un mentiroso, un chismoso, pero que no le causaba un daño literal o material a las personas. Compararlo con un sicario, compararlo con un violador, compararlo con alguien que abiertamente se gozaba haciéndole daño a otro. Obviamente que el proceso es diferente y el cambio va a ser notorio, y también la aceptación va a ser muy diferente, porque no es lo mismo que digan: ay, qué bueno, llegó el hermano que era el violador de todo el barrio. Por más que sea, la gente dice: uy, no, cuidadito. O que era el ladrón. ¿Por qué? Porque eso es un proceso.
pero debemos gozarnos cuando una persona ha soltado las armas de iniquidad, ha soltado el pecado y ha querido empezar a embutirse de la doctrina de Dios, de esa misericordia de Dios. Y nosotros como iglesia debemos gozarnos igual. Debemos nosotros también sentirnos gozosos cuando Dios salva a una persona. Pero es responsabilidad de cada quien permanecer en Cristo para que Dios siga obrando ahí. Porque nosotros no podemos obligar a nadie que nos crea nuestro cambio. No. Nuestro cambio debe de evidenciarse para que las demás personas digan cómo lo ha cambiado el Señor. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3 del versículo 2 al 7. Que los que les gusta servir a Dios nos identificamos con estas palabras del apóstol Pablo. Dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto mismo estamos puestos. Mire, Pablo reconocía, por causa del Evangelio es normal que vengan tribulaciones, es normal que vengan persecuciones. Dice el 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, escuche, amado hermano, si usted quiere, y amado hijo también, si usted quiere dibujar una sonrisa de gozo en su padre, en su pastor, sea buen creyente, sea un creyente fiel. Que lleguen noticias que está viviendo para Dios, que han venido tribulaciones, pero que está viviendo para Dios. Hermano, eso es algo gratificante, maravilloso, porque hay cosas que los recursos, que lo material no puede satisfacer, pero esas cosas sí. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, no se ha trabajado en vano. Qué bueno saber que se recuerda con cariño al pastor, que de pronto dice: ay, qué bueno mi pastor o mi padre, qué bueno cuando nos volvamos a reunir, cuando nos volvamos a estar juntos. Y no decir: uy, siquiera gracias a Dios no tengo que verle la cara a ese. Debemos procurar generar en el rostro de nuestra autoridad, de aquel que nos dirige, que nos preside, un consuelo, porque solamente Dios sabe las tribulaciones, las aflicciones que Él está pasando. Solamente Dios sabe todo lo que está soportando por causa del servir a Dios en su bendita obra. Entonces, mire que ahí dice: hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es su misericordia para siempre. Por eso, en Corinto, Pablo recibió un gran refrigerio. Yo les decía al iniciar que cuando llegó encontró una familia, una pareja. Dice la palabra ahí, Aquila y Priscila. Ellos eran del Ponto, ellos eran judíos, pero ellos también eran creyentes. Y ellos le dieron el hospedaje y le dio trabajo. Y que usted sabe lo que es para un misionero llegar y encontrar un hogar que lo hospede. Ya eso es ganancia. Ya eso es ganancia. Eso fue un primer refrigerio que tuvo Pablo. En medio, yo me imagino Pablo, venía de Atenas donde sus ojos tuvieron que ver toda la gente volcada a la idolatría. Y se va para Corinto y tiene que ver espectáculos de inmundicia por doquier. El Pablo diría: Señor, yo vine acá y aquí ¿quién se va a convertir? Con esta inmoralidad rampante aquí. Pero se encuentra un refrigerio en el hogar de Priscila y Aquila y Priscila. Pero luego que él sigue haciendo la labor
y que Dios empieza a añadir almas y obviamente se levanta también la persecución. Viene una noche el Señor y le dice: Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dígame, ¿cómo se sentiría el apóstol Pablo cuando sus ojos decían: aquí difícilmente se va a convertir alguien más? Difícilmente. Esto es tremendo. Pero viene el Señor y le dice: Pablo, yo tengo mucho pueblo. La voz de Dios inundó su corazón desvalido. La voz de Dios corrió como una corriente eléctrica por todo su ser, renovándole, como que le abrió los ojos otra vez. Porque nosotros necesitamos renovarnos continuamente. Y es que, amados hermanos, estas dos expresiones que están subrayadas, no temas porque yo estoy contigo, pienso que son unas palabras que el Señor nos dice de continuo cuando nos ve desalentados y desanimados, o cuando estamos próximos a entrar en un proceso difícil y nosotros estamos contentos, pero el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo. Y nosotros decimos: pero ¿por qué me dice el Señor eso? Yo tengo todo bien. Espere que pasen unos minutos, unas horas o unos días y se dará cuenta por qué razón el Señor le advirtió. Porque hay momentos en los cuales las circunstancias se tornan tan hostiles, tan difíciles, que pensamos que el Señor nos dejó, que pensamos que el Señor nos abandonó, que pensamos que ya no hay nada más que hacer, que pensamos que ya la tragedia y el fracaso ha tocado las puertas de nuestra vida, de nuestra casa, y ha entrado a destruir. Pero ahí viene el Señor y dice: tranquilo, nadie te va a poner las manos, porque yo estoy contigo. Esto es lo que yo les decía hace un momento acerca de la soberanía de Dios. Nosotros no entendemos por qué algunas veces el Señor permite que se causen daños sobre su pueblo. Pero hay otras en las que el Señor dice: en esta vez, así haya peor persecución, nadie te va a poner un dedo en la cabeza. Tranquilo, Pablo, tranquilo, nadie te va a hacer daño. Aunque quieran venir como leones feroces, no podrán devorarte, porque yo estoy contigo. O sea que en las otras veces no estuvo Dios con él. Claro que sí, pero es que hay cosas que son necesarias. Acordémonos que el Señor le dijo a Ananías: y le mostraré cuán es necesario y cuánto tiene que padecer por mi nombre. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero están allá en el derrotero de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Y nunca, jamás de lo que Dios prepara para nuestras vidas, aunque sea pasar por un desierto, aunque sea pasar por una escasez, aunque sea pasar por una enfermedad, nunca jamás será motivo para nosotros desacreditar a Dios o de no alabar a Dios. No, porque todo redundará en bendición. Nuestro Dios es muy, muy bueno y para siempre su misericordia. Quiero leerles estos tres ejemplos que la Biblia nos muestra en este aspecto. Josué capítulo 1, el versículo 9, un versículo muy conocido y muy usado, pero que sigue siendo real y veraz. El Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el Señor en el versículo 5 le había dicho: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué palabra más preciosa. Qué palabra más maravillosa. Qué consuelo más suficiente en un momento de estupor. Pero miren lo que también se le dice a Salomón en Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 20. Le dice a su padre: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová.
Mire que es uno de los retos que continuamente tiene un obrero de Dios. Y es precisamente construirle casa al Señor. Y cada vez se torna más difícil. Pero si Dios nos invita a hacerlo en el momento que corresponda, Él va a estar con nosotros. Y le vamos a levantar casa grande al Señor. Y le vamos a estar preparando, porque el Señor es el que trae las almas. El Señor salvará muchas almas, porque el tiempo está cerca. El tiempo se acaba. Hay que correr, porque Cristo pronto hace sonar su trompeta y nos vamos. Lamentaciones capítulo 3, desde el versículo 55 dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Hoy el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Que el coronavirus, que ahora hay otro temor, que esa telefonía 5G y cada vez más cosas, no importa, todas esas cosas van a pasar y vienen cosas peores, porque el ciclo se está cerrando, pero no importa. El justo irá como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. No importa, Dios estará con nosotros, como ha estado con los antiguos en sus generaciones. Y dice el 58, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. No importa la amenaza que venga, no importa la opresión que venga, Dios siempre está con nosotros como poderoso gigante. Amado hermano, Dios tiene preparado, siempre tendrá preparado esas corrientes de aguas salutíferas. El Señor quiere seguir obrando. El Señor quiere seguir bendiciendo nuestras vidas. Mire que el apóstol Pablo deja testimonio en 2 de Corintios capítulo 1. Perdón que no coloqué el capítulo. Capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios siempre querrá que nosotros, amados hermanos, podamos, así como vemos ahí en la imagen, esas aguas preciosas, frías, refrescantes. Así Dios quiere que nosotros nos renovemos en Él, que nos acerquemos a Él, porque Él no nos va a dejar tirados en el camino. Ya van prácticamente 2 meses de cuarentena y no sabemos qué venga, pero Dios ha estado con nosotros y Dios va a estar con nosotros. No temas, pueblo de Dios, no temamos, porque Dios nos va a ayudar. Como estuvo Pablo en Corinto, como en esa ciudad tan antagónica al Evangelio, se levantó una gran obra. Y el apóstol Pablo duró 1 año y medio predicando y enseñando la palabra. Dios puede levantar pueblo aún en el peor escenario. Dios puede salvar aún a la peor persona que nosotros consideremos que no tiene cambio. Dios lo puede cambiar. Dios puede restaurar los hogares rotos, desbaratados. Hemos visto cómo Dios le ha devuelto el amor a esposos que se odiaban ya. Pero vino el tiempo de Dios, vino el poder de Dios y ese amor volvió a surgir y se unieron nuevamente como un nuevo matrimonio, siendo los mismos cónyuges. Una nueva vida. Usted que está alejado de Dios, Dios le puede dar la oportunidad y le quiere extender la invitación. Vuelva hacia Él. Disfrute de este refrigerio que el Señor nos ofrece. ¿Por qué permanecer tirado
allá inerte en el desierto sin esperanza, cuando hay una mano extendida que te quiere bendecir. No importa, no sabemos que venga, Dios está con nosotros. Y si Dios está contra nosotros, no importa lo que se venga en contra, no importa lo que los brujos quieran en contra nuestra, no importa lo que los demonios quieran hacer, no importa lo que quieran hacer, mientras Dios esté con nosotros como poderoso gigante, Él no dejará de caer un cabello de nuestra cabeza sin su permiso. Ahora, si el Señor determina que debemos afrontar momentos difíciles, Él lo hará, pero Él estará ahí con nosotros. Pablo estaba en medio de una gran tempestad, pero ahí en esa barca estaba el ángel del Dios al cual servía y del cual era. Amado, yo le quiero invitar para que hagamos una oración. No, vamos a orar por nosotros. Yo le invito, ore por usted en este momento. Yo siento la presencia de Dios y los corazones que se sienten abatidos, mujer que se siente abatida, desconsolada por el menosprecio de su esposo, de sus hijos, hombre que igual está padeciendo, líder que usted se siente así, pastor que me pueda estar viendo, que ha sentido el desprecio de algunos creyentes y la oposición del enemigo. Vamos a orar, vamos un momento. Aquel que permite que salgan aguas salutíferas en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor amado, por esta palabra. Señor, tú conoces la necesidad, la dificultad. Tú conoces el problema que está atravesando cada uno de tus hijos. Señor, yo te quiero rogar por ellos para que tú los bendiga. Mira aquellos que allá en sus casas están clamando, están sintiendo tu presencia, están sintiendo esa consolación tuya, están sintiendo cómo las lágrimas están corriendo por sus mejillas, cómo su corazón se empieza, Señor, a quebrar. Oh, no de angustia ni de desesperación, sino de sentir el abrazo tuyo, de sentir, Señor, la renovación tuya, de sentir la voz tuya que hace eco en sus entrañas, Padre. Oh, mi Señor, gracias. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo. Tú siempre traes una palabra a tiempo, Padre. Mira aquellos que se sienten a desmayar, aún aquellos que no han vuelto a sentir tu presencia. Tócales, Padre Santo. Tócales, Dios de los cielos. Toca a tu pueblo, Señor. Toca a aquellos, Señor, que se sienten a desmayar, Dios mío. Toca a aquellos que se sienten desanimados. Toca a aquellos, Señor, que la ausencia al culto les ha causado mella. Hoy, Ralabashe, toca a tu pueblo. Toca a tu pueblo, Señor. Toca nuestras vidas, Dios mío. Danos tu fuerza para seguir adelante. Señor, bendice los hogares, Señor. No permita que los hogares se fragmenten. No permita que los hijos crezcan, Señor, lejos de sus padres, Dios mío. Bendice las familias, Padre. Bendice los hogares, Dios mío. Salva las almas. Salva a los perdidos, Señor. Vuelve en sí los descarriados, aquellos que se han apartado. Señor, tócales. Que sientan el toque tuyo. Que puedan volver a ti, Señor. Que puedan sentir una vez más ese fuego de tu espíritu dentro en sus corazones. Padre, bautiza con Espíritu Santo. A través de tu Santo Hijo Jesús cumple esa promesa, Señor. Renueva lenguas, renueva dones, renueva ministerios en tu iglesia. Prepáranos para esto grande que viene, Señor. Prepáranos para estar dignos, Señor, y listos para partir a la eternidad, Señor. Que nuestros oídos estén sintonizados con tu espíritu y escuchemos esa trompeta.
Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el final, para luego, Señor, continuar sirviéndote, Padre, adorándote, mi Dios. Señor, eres digno de recibir la gloria. Gracias, Padre, por esta consolación tan linda que tú nos das. No somos dignos de tanta bondad, Señor, pero gracias. Cuánto necesitamos de ti, mi Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi alma te exalta y te engrandece, Dios mío. Gracias, Padre.